Bueno, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia del día de hoy. Suelo decir que existen, pues, épocas que hacen aviones y aviones que hacen épocas. Y bienvenidos todos a bordo en esta nueva presentación y vamos a hablar de un avión que no solo hizo época y ha hecho época, la sigue haciendo. Se trata nada menos que del Douglas DC-3. Para entender la historia de este avión y su revolución, tenemos que verificar brevemente cómo era el entorno del momento, es decir, cómo era en los años previos a la aparición del DC-3. Voy a empezar pues con esta parte inicial. Yo le he denominado la aviación salvaje. ¿Por qué era la aviación salvaje? Bueno, esta aviación salvaje se inicia después de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos. ¿Por qué digo después de la Primera Guerra Mundial? Porque cuando Estados Unidos, para desespero de los hermanos Wright, entra en la Primera Guerra Mundial, prácticamente no tenían nada. Estaban con los mismos avioncitos de los hermanos Wright y apenas empezaron a dar los primeros pasos muy tímidos de la aviación. Por ejemplo, ya en Europa había pues una serie de aviones muy avanzados que Estados Unidos no tuvo. Estados Unidos tuvo que importar aviones de Europa para empezar a avanzar en la aviación. Entre estos aviones estaba el Hercules DC-4. Y por supuesto, los pilotos que estuvieron allí en la Primera Guerra Mundial, como Erich Diefenbaker, por ejemplo, pues se interesaron por empezar a desarrollar la aviación en Estados Unidos. Y la primera aviación que se inicia fue la del Servicio Aéreo Postal, que se inicia en 1918. Este servicio aéreo postal, como pueden ver en esta imagen mítica, representa pues el Pony Express para llevar la correspondencia de oeste a este. Y es así como surge entonces el llamado Suicida o de Suicide Club. Y estaba integrado por una serie de pilotos. Entre ellos aquí podemos ver a Charles Lindbergh, que es uno de los primeros pilotos, y ellos volaban este tipo de avión. Este era el avión básico de ellos, principalmente, el Hercules DC-4. ¿Por qué era el Club Suicida? Pues bien, era el Club Suicida porque se volaba a puro instinto, no había casi instrumentación. Y claro, los taparazos que se dieron y mejoraron la actuación eran brutales, por eso le llamaban el Club Suicida. Fueron tanta la cantidad de accidentes y a pesar de que había aviones más grandes como este Martin que estamos viendo aquí abajo, y motor, que al final se empezó a buscar la manera de cómo crear una aviación más segura. Y es así como se crea primero en los primeros mapas, que curiosamente, este mapa me parece muy sospechosamente parecido a uno que hizo un cabo de la Primera Guerra Mundial, que se llamaba Dwight Eisenhower, que después llegaría a ser presidente de Estados Unidos, y del cual se haría la Ruta 66 famosa, en este que estamos viendo aquí. Se empezaron a crear las primeras torres de radiooperaciones, que no eran radio en sí, sino era un aparato que me enviaba una señal, el piloto seguía la señal, y esta señal lo llegaba hasta este puesto de guía. Cuando era de noche, utilizaban entonces estos radiofaros que iluminaban el cielo. Y aquí está el número 41, que es el puesto número 41. Los radiofaros además contaban con unas flechas de hormigón que indicaban en qué dirección tenía que volar el avión. Bien, cuando ya empieza a surgir este nuevo sistema de ayuda, se empiezan a plantear por qué no llevar también pasajeros en lugar solamente de sacas de correo. En Europa se empiezan a inspirar en ver cómo hacer un avión. La inspiración fueron los vagones de tren. Y así, pues ellos empezaron a pensar en agarrar un vagón, ponerle alas, motores, y de lanzar de un lado, pues los primeros bombarderos que había, que eran los que se usaban, los Harley 0400 como aviones de pasajeros o los Farman, y empezar a usar aviones ya realmente concebidos como aviones de pasajeros. Y así surgen las primeras cabinas de aviación. Como podéis apreciar, a mano izquierda tenemos un vagón de tren y a mano derecha, pues un vagón, no es un vagón exactamente, es la cabina de un Fokker F-7. Noten los asientos de mimbre, porque tenían que ser muy ligeros. Estos aviones usaban tecnología de la Primera Guerra Mundial, es decir, estructura de madera, alas enteladas y en algunas ocasiones, pues una chapa muy ligera de aluminio cubriendo las paredes exteriores del avión. Fue así como surge el Fokker F-7, el F-10, y surge el Fokker F-7, del cual sería el F-10, que es el que se convirtió en el avión revolucionario en los Estados Unidos. Pero eso hablaremos en breve. Este es el Fokker F-7. Aquí pueden ver las características de vuelo, que se las dejo para que las puedan ver. Voy a arrimar esto un momento. Ahora, es que tenía una cuestión que quiero ver.
Todas las características llevan dos pilotos, solían llevar apenas unos 9 pasajeros, de 9 a 12 pasajeros, y las condiciones eran muy rudimentarias. Es decir, se hacía Jorge, transferencia. Jorge, perdóname un segundo. A veces se va y viene el sonido. Si puedes acercarte un poco al micro del portátil, quizás se oiga un poquito mejor. Con Perdona, ¿eh? mucho gusto. Venga, gracias. ¿Me ven ahora? ¿Se me oye? ¿Aló? ¿Me Sí, sí, oyen? sí, 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 se te oye, Perfecto. se te oye. Yo puedo apagar aquí la cámara mía, ¿no? Sí, la puedes apagar, sí, sí. ¿Dónde se apaga más o menos? Abajo a la izquierda, en iniciar en la cámara, le das Abajo. Excelente. abajo Tendría a la que salir en izquierda, presentación aquí. Sí. izquierda, a tu izquierda. No, no lo tengo a la izquierda, lo tengo a la arriba. Tengo una cuestión. Dice, ¿esto vídeo? No, no voy a parar el vídeo. Muting, sí, no quiero mutear. Pero deja la cámara, si no, se ve Bueno, como pantalla, ¿sabes? O sea, y la bueno, presentación se de ve bien. acuerdo. Pues vamos porque el tiempo vuela y no perdona. Ah, por cierto, antes que nada, se me olvidó un detalle. Por cierto, Diego, muchísimas gracias por permitirme este momento de poder dar esta exposición. Y Encantado. disculpa, ¿no? Lo único que lo Encantado, pone uno así. encantado, encantado. Bueno, pues como seguimos diciendo, pues eran unas condiciones muy salvajes volar en estos aviones, porque los pasajeros se exponían a muchas cosas. Por ejemplo, si hacía calor, los pobres pasajeros sudaban como pollos, y si hacía frío se congelaban. Y los que estaban al lado de los motores, en esta sección concretamente, muchas veces pues podían sentir la salpicadura del aceite de los pistones. O sea, una condición un poco rudimentaria. Aún así, tenía cierto glamour, pues la gente se vestía muy bien. Y curiosamente, no sé por qué los pasajeros inicialmente usaban botas de montar para montarse en estos aviones. Bueno, por algo será. El F-7 fue pues un aparato muy popular en Europa. Lo usó aquí la aerolínea Clasa, luego lo usó la aerolínea LATE, que ya hablaremos en breve. Swissair lo usó también y lo usó otras aerolíneas. Sabena también lo usó. La versión estadounidense fue la F-10 Atlantic. Fue muy popular este avión. Contrariamente a lo que vimos en las películas hollywoodenses, que siempre ponen a fuerza el motor, el avión que más se vendió fue el Fokker Atlantic. Y como pueden ver, ya tiene un interior, aunque es ya un asiento ya de madera, un poquito más refinado que lo primero que hemos visto, no deja de ser un poco incómodo de volar en estos aviones. Había que entrar prácticamente agachado por una pequeña puerta en el lado izquierdo. Ojo, no tenía puertas de emergencia, este tipo de aeronave. Pero el avión fue tan bueno que se usó para muchas proezas. Por ejemplo, Richard Byrd lo usó, este tipo de aeronave, para su expedición al Polo Norte, y con él iba la hija de Henry Ford, Josephine Ford, con él. El Quotation Mark, por ejemplo, que es el que tenemos aquí viendo en este momento, se utilizó para hacer la primera prueba de abastecimiento aéreo. Ahí estaba a bordo un general que se llamaba Carl Spaatz con este avión, y así se hizo el primer abastecimiento aéreo. El Thunder Cross fue el primer avión que fue desde California hasta Australia, en un vuelo directo, concretamente a Sydney. Y el Bird of Paradise se utilizó para el primer vuelo con radioayuda desde Los Ángeles hasta Hawái. Lamentablemente este avión lo destrozaron en 1944 para abrir espacio para aviones procedentes de la Segunda Guerra Mundial. No me explico si en Estados Unidos es un país tan grande, pero bueno, así son las cosas. Como pueden ver, aquí estamos viendo los aviones que se utilizaron en este momento. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el de la aerolínea LATE. Lo usó Plaza, esta aerolínea, este avión. Se usó como bombardero. Aquí pueden ver ustedes las bombas durante la Guerra Civil. Esta versión que está aquí, no estoy seguro, no he conseguido datos. Me parece que fue un avión que o que fue capturado o fue después de la Guerra Civil que fue adoptado por el nuevo Ejército del Aire. El caso es que estos aviones se utilizaron en la Guerra Civil Española. Aquí podéis ver el avión capturado o posiblemente requisado. Y aquí pueden ver el avión tal como lleva la oficina republicana durante la Guerra Civil Española. Bien, todo fue muy bien hasta que el 31 de marzo de 1931 se mata este señor, Rock Killer, en un avión de la aerolínea Trans-Am Airlines. Trans-Am Airlines pues tenía este tipo de avión que es la futura Transport Airlines. Nutron se mató cuando su abuelo estaba volando hacia California. Él se había retirado de ser el coach del equipo de Notre Dame, un equipo que había ganado 105 partidos, totalmente invicto en 5 temporadas, y aquello causó un shock terrible, tanto como lo causó
en nuestra sociedad los accidentes del Boeing 737 MAX. Así estamos viendo que eso pues mandó a parar a este tipo de aeronaves. Se crea el Comité Nacional de Aeronáutica, cuyo objetivo fue precisamente regular, hacer que la aviación sea más segura. Vemos aquí dos instituciones del momento. La CAT, que es la sigla inglesa significa la Oficina Civil de Aeronáutica, la ANACA, que sería la Agencia Nacional para la Investigación y Desarrollo de Aeronaves, de las cuales se derivan, pues aquí vemos la FAA y se deriva la NASA. ¿Qué dictaron como pautas esta nueva identidad? Pues la primera cuestión fue la suspensión de todas las operaciones de los aviones, crear aviones más fáciles de mantener, exigir a los fabricantes aviones ya de metal y que fueran totalmente seguros, que los aviones podrían ser capaces de despegar con un solo motor a plena carga. Esto también lo pedían las aerolíneas, porque cuando pararon los F-7, en ese momento había exactamente 146 aeronaves, 26 aviones de estos, que eran de madera con tela, ya presentaban problemas de fallos estructurales, lo cual hizo que las aerolíneas también quisieran ese tipo de aeronaves totalmente metálicas. Surge entonces el boom de los aviones. Entonces ya estaba el conocido cuatrimotor, que cuando Henry Ford desarrolló esta versión, la 5AT, más grande y más potente. Estaba el Curtiss Condor, que venía el Curtiss Condor 1, y el Curtiss Condor 2, que se diferenciaba por tener tren de aterrizaje retráctil. Voy a hacer hincapié en este avión porque se hizo famoso, transportó a una celebridad del momento. Esta celebridad era nada menos que un señor de nombre Alfonsino Al Capone, conocido como Al Capone. Y lo llevó desde Chicago hasta Los Ángeles, exactamente a Los Ángeles, California, para ser ingresado en la penitenciaría San Quintín, o en La Roca. El Stinson Moldea se vendió bastante bien, sobre todo en Australia y Nueva Zelanda, y luego está el Stinson 6000B. Los pasajeros tuvieron reticencia en montarse en este tipo de trimotores, porque les recordaba mucho al F-7. De modo que querían las aerolíneas buscar un avión que no recordara al F-7 o F-10 fabricado por la Atlantic Fokker de Nueva York. Así que, mientras surgía esto, surge el primer avión moderno de la historia, que fue el Boeing 247. El Boeing 247 voló por primera vez el 8 de febrero de 1933. Era un avión enteramente metálico, podía mantenerse en vuelo con un solo motor a plena carga, era bimotor, cosa que gustó mucho a los pasajeros y a las aerolíneas porque ahorraba costos, y tenía sin embargo un pequeño detalle. El detallito del avión era que tenía apenas una capacidad máxima de 10 pasajeros, cuando ya el Portimotor y el Stinson pues ya llevaban hasta 12 y 14 pasajeros respectivamente. Era un poco estrecho, pero en comparación con otras aeronaves, pues este ofrecía más confort y comodidad. Vemos por primera vez los recubrimientos de estructura que lo hacían pues que fueran más acobijados para los pasajeros. Tenían además ya calefacción a bordo. Su inconveniente número 2 era la viga central que está por aquí abajo, aquí apenas se ve, que estorbaba un poco a los pasajeros que se sentaban en estos asientos. ¿Bien? Pero llegó la United Airlines y United Airlines hizo lo siguiente. Hizo un pedido para la Boeing de 60 aeronaves. Imagínense ustedes 60 aeronaves. ¿Eso qué ocasionó? El colapso de la producción. Boeing quedó atado realmente con la United y los demás tendrían que esperar a que agarraran y pues Boeing terminara de atenderle el pedido de la United. La cosa no termina ahí. Así que mientras United recibía sus primeros Boeing 247, Transworld no se la quedó. Se fue con Douglas y con 4 empresas más. Les hizo una solicitud que en aquella época era súper inusual. El futuro avión tenía que ser trimotor, que cada motor tuviera 3 turbocargadores, ¿vale? Que pudiera plegar de a plena carga, que sería lo inusual, desde cualquier aeropuerto de destino de la Transworld. Parecía algo imposible, una cosa inviable. Pero ¿qué ocurrió? Douglas vino y así en 1933 introduce por vez primera el DC-1. Y el DC-1 era bimotor, cosa que llamó la atención de la gente en la Transworld. Pero cuando el avión voló, les causó tan buena impresión que inmediatamente pidieron este avión, pero hicieron un pedido adicional. La petición adicional era que crearan un aparato que iban a llamar el Super DC-1. Y el Super DC-1 era un aparato que llevaba apenas 2 asientos más de pasajeros. Pues bien, el Super DC-1
se pasó a llamar DC-2 y con 2 pilotos y una capacidad de 12 pasajeros, este aparato fue admitido directamente en producción. Pronto el avión demostró ser mucho más rápido y veloz que el Boeing 247 y además pues habría un evento que marcaría la diferencia, que en breve hablaremos. Aquí puedes ver el DC-1 tal cual como en la terminal central de Los Ángeles. Por cierto, esta terminal todavía existe y ahora es propiedad de la Walt Disney. Está el mismo edificio y la misma central tal cual del momento. Solamente se fabricó un DC-1 y el DC-1 fue vendido primero a Howard Hughes. Después de que, perdón, primero se vendió a la Transworld, luego se lo quedó Howard Hughes. Hughes se lo vendió a un empresario inglés y este lo vendió a la aerolínea Clase. La Clase utilizó el avión, pero por muy poco tiempo, porque fue absorbida posteriormente por la LAPE. LAPE se usó hasta 1940. Aquí lo vemos con los colores usados en la Guerra Civil Española. Aquí lo vemos con los colores que usó en 1940, cuando el gobierno republicano sale de Chile hacia Toulouse. Y finalmente el avión, perdón, pasó a Iberia, a manos de Iberia, y en el cual pues se accidenta en 1940 en Málaga. Este avión le llamaban el Negrón. Y el Negrón, por cierto, lo estaba piloteando el que sería el futuro presidente de la aerolínea Espantas, un fundador de Espantas. No sé quién de los tres será, honestamente. Bueno, el caso. El DC-2 fue el primer paso que dio origen al futuro DC-3 y entró directamente en producción, los DC-2. Los DC-2 fueron tan buenos aviones que incluso el ejército americano inmediatamente los adoptó bajo diversas designaciones. Hubo múltiples variantes, desde la C-33 a la C-39, que ya veremos adelante. La diferencia con respecto al DC-1 original era que empezó a incorporar una deriva un poco más ancha y unos estabilizadores de cola más anchos todavía para permitir mejor control. Aquí les dejo entonces las características del vuelo del avión. No hay mucha diferencia con respecto al DC-1, salvo en llevar motores más potentes y llevar 2 a 3 pasajes más que el anterior avión. Es decir, era un poco más largo. Esto es interesante. La carrera de Londres a Melbourne fue una carrera increíble. Había 20 aviones en total participando. La mayoría eran todos monomotores de alta velocidad. Solo había 3 bimotores, 3 modelos bimotores y un trimotor participando. De entre los 3 bimotores se encontraban los siguientes. Estaban un trimotor que no llegó a completar la carrera, pero llegaron al final solamente 3 competidores, que fueron el de Havilland 88, conocido como el Grosvenor House Comet, con Charles Scott en primer lugar, y luego 2 aviones que eran de transporte. Estaba el DC-2 de la KLM, con Cohen Palmer y John Ball como tripulante, y este avión llevaba hasta 3 pasajeros adicionalmente. En segundo lugar estaba el coronel Roscoe Turner. El coronel Turner con el Warner Bros. Comet llegó en tercer lugar. Ahora, esto fue interesante. ¿Por qué? Por una razón. Primero, porque lo inusual de que 2 aviones de transporte, que eran más lentos que los pequeños monomotores, pudieron aguantar el trote. En segundo lugar, por el final. El final fue prácticamente de infarto. El Douglas DC-2, cuando estaba por llegar a solo 3 kilómetros de su meta, tuvo una falla de motor y tuvo que aterrizar. El capitán Palmetier quedó pues prácticamente frustrado porque pensó que iba a perder la carrera. Pero resulta que en el campo donde aterrizó, donde estaban los espectadores viendo la llegada de los aviones, eran campesinos que sabían mucho de mecánica. Lograron de arreglar el avión y el avión despega. Y despegó justo a tiempo porque ya por el horizonte estaba asomando a los cotones. Con lo cual, con una diferencia de 5 minutos, ganó el segundo lugar. Esto generó interés por la aviación comercial. Un segundito. Las grandes líneas aéreas empezaron rápidamente a apostar y el público por los aviones de transporte. Mientras esto ocurría, American Airlines tomó una idea interesante. No quería quedarse relegado y quería tener un avión mejor que el DC-2. Así que se fueron a donde la Douglas y agarraron e hicieron un pedido a Douglas para un avión mejorado, una versión más grande del DC-2. Douglas no tenía mucho interés en un principio en ese desarrollo de un super DC-2, porque a duras penas estaba sacando el DC-2.
Y entonces al final fue la presión y por un monto de $110,000 por unidad que comenzó el primer pedido del DC-3, de que se pasaría a llamar el DC-3. De modo que Douglas prácticamente firmaron el contrato meses después y no estaba muy seguro de poder desarrollar de todo el DC-3. Pero bueno, así fuimos avanzando hacia el definitivo DC-3. El DC-3 iba a llamarse el Sleep Transport. El objetivo de American Airlines era un avión diurno con asientos pasajeros en el día y con camas en la noche, como podemos ver en esta imagen. Pero ahí no termina la historia. Mientras ocurría esto, como Douglas no estaba seguro de que el DC-3 pudiera avanzar, adaptaron muchas características del DC-3 en el DC-2. Así surge el C-39. Las características, ¿cuáles fueron? Pues fueron las siguientes. Deriva más ancha, estabilizadores de cola más ancho, en la nariz se rediseña la posición de las luces, que ahora pasan al ala. Aquí pueden ver los estabilizadores de cola. Y sacaron un avión que era muchísimo mejor que los aviones previos. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente, en que ocurría de que la estabilización el vuelo, la estabilidad de cola por viento cruzado quedaba compensado mucho mejor, era de mejor control el avión. Y el avión fue exportado. El DC-2, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, el 7 de diciembre de 1941, para los americanos, empezó a volar a muchos frentes de batalla, sobre todo en el Pacífico, principalmente. Los alemanes capturaron varios DC-2 en Holanda y los usaron pues como aviones de transporte en las dos Lufthansa y lo usaron por el famoso escuadrón KG-200, que era la que se encargó de hacer vuelos secretos en Inglaterra, es decir, lanzando espías o transportando personas importantes por toda Europa durante la plena guerra de la Segunda Guerra Mundial. Hay un hecho interesante, que funcionarios del Ministerio de Defensa estadounidense, en pleno 1941, fueron a visitar la planta de Douglas y solamente se interesaron en el DC-2, pero nadie se había dado cuenta de que estaba en producción el gran DC-3, ni las Fuerzas Armadas estadounidenses le prestaron atención, hasta que ya empezó la Segunda Guerra Mundial, y entonces sí, todos querían el avión para anteayer, y es así como entra el DC-3. Los primeros DC-3, por cierto, fueron de la Pan American Airways, y fueron requisados con tripulación incluida, es decir, se quedaron con los aviones, los pintaron de verde, con la superficie gris en oscuro, y usando los mismos tripulantes para ya empezar a prestar servicio. Bien, el DC-3, ¿por qué se vuelve una revolución? Como les dije en un principio, los DC-3, o mejor dicho, los aviones de transporte, eran inspirados en los vagones de tren. Así vemos como, por ejemplo, el F-7 tenía, voy a quitar este cuadrito de aquí, pues una superficie cuadrada inspirada en los vagones de tren. El Boeing 247 empezó a presentar una ligera superficie ovalada. El Douglas DC-2 ya era ovalada totalmente, lo cual permitía que una persona pudiera entrar relativamente herida, pero el DC-3 incorporó el círculo. Y el círculo no solamente era más aerodinámico, sino que además daba más resistencia y era más fácil de construir el avión, con lo cual se abarataban más los costos. Esto permitía más espacio cúbico interno en el avión y el DC-3 podía llevar más pasajes que cualquier avión, hasta 21 pasajeros. Esto permitía además una serie de configuraciones en el avión. Los primeros DC-3 tenían la puerta a mano derecha, como los Fokker y los Ford Trimotor, pero los Fokker los tenían a la izquierda. Los Ford Trimotor los tenían a la derecha. El DC-3 lo tenía a la derecha en un principio, después lo pasaron hacia la izquierda. Aquí podemos ver una comparación de estas dos maquetas mías, la de un DC-2, y observen el tamaño del DC-3. En el siguiente lado vais a poder ver cómo era de ancho el fuselaje. Esto permitió la primera configuración moderna del avión y permitió una serie de cambios. Noten lo que se está diciendo, cómo cambió de las luces en la nariz en el DC-2 a el morro limpio del DC-3, que lo hacía más aerodinámico y elegante. Las plantas motrices variaron, eran plantas motrices más potentes, hélices ya redondeadas, que además eran de paso variable, mientras que las otras seguían siendo relativamente fijas. La rueda de cola fue reforzada en el DC-3 con respecto al DC-2. Podemos apreciar además lo que les hablaba, la cabina amplia. Una cabina que permitía por fin al pasajero poder estar erguido dentro del avión. No solamente incluyó esto, bueno, volvemos al filtro de aire que evolucionó en los diversos motores,
sino que además permitía la cabina amplia, una disposición moderna. Estamos hablando de una disposición en este caso tipo 4, es decir, dos asientos de un lado, dos de otro, pasillo en el medio, pero un lujo y novedad que no había antes. Por vez primera, un baño. Para nosotros nos parecerá algo, bueno, ¿cuál es la cuestión? Pues la cuestión era que los aviones de antes no tenían baño. El DC-2 incluía una pequeña cocina, con lo cual se podía servir café y algunos bocadillos. El DC-3 incluyó baño, un simple baño. Era un retrete, de hecho, un pozo séptico aquí metido, con un pequeño tubo para orinadero que burlaba hacia afuera. Los que quieran ahondar en eso, visiten el Museo del Aire, vean en el lado derecho el tubito rojito, que era justamente el drenadero del DC-3. Y aquí pueden ver la claraboya de luz. Eso permitió entonces de que el DC-3 pues pudiera tener más espacio. Cuando estalla la guerra, la Segunda Guerra Mundial fue la catapulta del DC-3. Se hicieron una serie de mejoras interesantes en el avión. Primero se incluyeron ya ventanillas de emergencia. Puertas de emergencia para tripulantes ya venían incluidas en el DC-2 y en el DC-3 se hicieron más anchas. Y una compuerta de carga extendida, mucho mayor que la del C-39 que estamos viendo aquí, en este caso C-33, y permitía además voluminosas cargas, entre ellas hasta un jeep. No sé por qué me sale nuevo esto de aquí. Bueno, la evolución de los filtros de aire, en las primeras versiones eran así, luego la pusieron de esta forma y finalmente hasta con filtros de arena para operaciones en las zonas de África y demás. Esta versión era la que llevaba los turbocompresores y fue la que se usaría durante la invasión del día D. La versatilidad del DC-3 fue muy comprobada. Aquí lo estamos viendo en este dibujo, cómo se podía configurar para transporte de pasajeros, para transporte de paracaidistas, se podía meter hasta un Jeep Willys pequeño, haciéndolo girar bruscamente hacia mano izquierda, para luego extenderlo hacia el fondo, con lo cual, pues, se podía dar una cantidad inmensa de cargas. Era tan rudo el DC-3 que podía aterrizar casi que en cualquier tipo de suelo, desde pistas normales hasta pistas no pavimentadas, de tierra, con esquíes, con, ¿cómo se llama esto? Sí, bueno, con esquíes principalmente, podía aterrizar estos aviones. Obviamente, como el frente fuerte de los Estados Unidos era el Pacífico, se desarrolló una versión anfibia del DC-3. Se instalaron unos flotadores, que eran los flotadores Edo, para así poder operar desde cualquier isla. La idea pues era interesante, porque tomando en cuenta que el océano Pacífico es enorme y el territorio era enorme y más que todo era sobre agua, pues esto permitiría al avión operar en cualquier punto fácilmente y en una pista no bombardeable como es el océano. Pero solamente se fabricaron 6 de estos aviones. De estos 6 aviones sobrevive uno en Alaska, que es el que estamos viendo, y aquí pueden ver la propiedad anfibia del avión que ya saca su propio tren de aterrizaje. La razón por la cual el DC-3 anfibio no progresó es porque los flotadores generaban resistencia al avance y esto penalizaba la velocidad del avión y la autonomía de vuelo del avión. De ahí que no fuera muy popular este tipo de aeronave. Pero sin embargo, en Alaska va bien porque sobrevuelan muchos lagos y permite pues operar en cualquier punto. Como les dije, el avión era adaptable, podía llevar esquíes. De hecho, se utilizó en la primera expedición antártida, que fue la de 1946, que en algunos programas de televisión lo han mencionado como la high jump, como se puede apreciar. Bien, ¿por qué el DC-3 fue una catapulta? Fue catapultado por la Segunda Guerra Mundial. Porque el general Henry Harley Arnold, perdón, que no se pronuncia muy bien hacia el inglés, le escribió una carta directamente al presidente Franklin Delano Roosevelt. Y en la carta les pedía específicamente a Roosevelt que por favor no produjera ningún otro avión que no sea el DC-3, el cual fue incorporado como C-47. Y Roosevelt, por supuesto, que era muy amigo de este señor, agarró y mandó un decreto, y así el DC-3 llegó a ser producido hasta incluso por la misma Boeing, la contrapartida de la Douglas. Vamos a ver un momentico, a ver si esto quiere pasar, que se me ha congelado la imagen. Los apodos. Bien, les voy a decir por qué menciono los apodos, porque hay un apodo que le he destacado aquí, que es el de Dakota. El DC-3 recibió el apodo de Skytrain en las Fuerzas Armadas norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial, Skytroop también en la Segunda Guerra Mundial. Gunny Bird le llamaban en la Guerra de Corea y se usaba más que todo para transporte de personal y sobre todo para evacuación médica, principalmente. En la Guerra de Vietnam recibió el primer apodo de Puff, el Magic Dragon, luego en la versión cañonera,
lo mismo que la Spooky, que fue la versión definitiva de apodo que le dieron a la versión cañonera, que es la AC-47, del cual hablaremos más adelante. Y Gaby era la versión que se usó para propaganda. Extraoficialmente le llamaban el Bullshit Bomber. ¿De acuerdo? Dakota. Dakota lo dieron los ingleses, porque cuando los ingleses recibieron, perdón, se me disparó donde no debe. Cuando los ingleses recibieron los DC-3 por la ley de préstamos arriendo hacia 1940, pues automáticamente le dieron el apodo. Y fue el apodo que caló mundialmente. De hecho, en los países latinoamericanos lo conocen como Dakota. Y he visto muchas publicaciones que lo llaman Dakota. Y Dakota es el nombre de una tribu indígena americana, de la cual inicialmente se llamaban Dakola y después pasaron a llamarse Dakota. Como también es el nombre de dos estados de Estados Unidos, Dakota del Norte, Dakota del Sur. Sin embargo, en muchos países de África, al DC-3 lo llamaron el Jungle Truck o camión de la selva, por la propiedad que tenía de poder aterrizar y despegar en pistas no preparadas y sorprendentemente capaz de despegar a plena carga en lo que llaman stall, de despegue, perdón, VTOL, despegue, perdón, stall, de despegue y aterrizaje corto. Es lo que podía hacer el avión. Bien, hubo una variante en 1944 inspirada en los planeadores Horsa y Waco y en el Handicap británico. Esta variante era la XCG-17, que voló por vez primera en 1944. Era el mismo DC-3, solo que con los depósitos del tanque de combustible vacío, y le quitaban los motores. Le ponían una especie de carenado, que aquí se puede ver más claramente aquí, y remolcado por otro DC-3, podía despegar y aterrizar a plena carga. No se fabricó mucho, y al final este prototipo le pusieron sus motores originales Pratt & Whitney. Bien. Resistencia y estabilidad comprobada, pues por supuesto que sí. Los DC-3 sobrevivieron a muchos incidentes, como en este caso, que vamos a ver a continuación. A ver si esto quiere avanzar. Un momentico. No sé qué le pasó a este avión, parece ser que estaba aterrizando, y entonces pues tuvo un percance técnico al pegar el ala contra el pavimento. Esto hubiera reventado el ala a cualquier otro avión. En cambio, este avión, pues nada, aterrizó tal cual, lo único que tuvieron que hacer los mecánicos fue desatornillar esta pieza, poner una pieza de repuesto nueva y seguir volando tranquilamente. Esto tuvo lugar de este enfrentamiento entre un Cero y un C-47. El C-47 fue el único avión en el mundo de transporte que sin disparar un solo tiro derribó un caza. Y esto tuvo lugar en el llamado CBI, frente a China, Birmania, Indochina, en el cual un Cero japonés, posiblemente era una versión A6M3 conocido como HAM, atacó a un DC-3 de estos, un C-47. El piloto japonés, o bien porque se le trabaron las armas, o bien porque se quedó sin municiones, tras tratar de perseguir al hábil piloto de este avión, decidió hacer el banzai y atacar al avión. Le abrió un tremendo boquete estrellando el avión. El Cero, por supuesto, se estrelló, mientras que el DC-3 siguió volando hasta aterrizar en su propia base. No sé más datos de este avión, si este avión fue reparado o fue dado de baja, debido a la magnitud del daño. Eso sí que no lo sabría decir. No dispongo de ninguna información al respecto. Bien, y ahora nos encontramos con la historia, el DC-2 y medio. Señores, el DC-2 y medio era un DC-3 de una aerolínea llamada la Chinese Airlines y estaba volando hacia Birmania. De Birmania hacia China, perdón. Cuando recibieron la información de que un grupo de cazas japoneses se hallaba en la zona. Y entonces se desviaron a la base aérea del SIN y ahí aterrizaron para responderse, para esperar que pasara la amenaza. Pero llegaron los aviones cazas japoneses, lo precisaron y bombardearon el aeródromo. Aquí pueden ver el impacto de la bomba. Esto que está aquí en la tierra es el cráter de la bomba. Aquí abajo podéis ver el cráter de la bomba también. Y podéis apreciar acá, a continuación, cómo está el ala volteada. Toda el ala se perdió. Como había necesidad de volar, H.L. Woods tuvo una idea. Vio que había un DC-2 dado de baja en un costado del aeródromo y se le ocurrió ensamblar para reparar este gravísimo daño que se puede apreciar más directamente aquí. Esta es una de las pasajeras del avión. Vean el cráter. Decidieron reparar este avión. Para eso ensamblaron el ala del DC-2. Y así pudieron seguir con un ala que era 1,5 metros más corta que el ala de envergadura del DC-2. Del DC-3, perdón. Como lo pueden apreciar. Así fue como llegó el avión. Noten ustedes la cantidad de impactos que tiene de balas el avión. El avión fue ametrallado y parecía una coladora. Hasta
hasta que le echaron los parches. Bien. Esta es la foto oficial, así fue como se le presentó en la revista y en la público del mundo el avión. Note qué curioso, se ve bien bonito el aparato, todo pintadito, bonito, pero la realidad es esta. Esta es el ala del DC-2, totalmente desclasificado, y aquí puedes ver y apreciar la cantidad de impactos que tuvo el avión. No he podido dar con más información de qué pasó, si siguió volando en esa condición o si le pusieron su nueva ala. Pero el ala entró como guante en un brazo, perfectamente. Esto es interesante también mencionar, se trata del vuelo 715 de Mexicana. Esto fue en 1953. Aquí lo que pasó fue que este vuelo de avión iba desde Ciudad de México a Osaka, si no me recuerdo, y en el avión pusieron una bomba. La bomba explotó, no tenía el impacto en los parabrisas. Esto fue una tripulación que, por cierto, este era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Pueden apreciarse aquí los daños, un daño que hubiera podido derribar un avión. Este avión, sin embargo, consiguió llegar al aeropuerto de emergencia. Se detuvo al causante de la explosión. Era un barítono mexicano que había contratado a 8 personas para un supuesto hotel que iba a abrir. Pero el objetivo era otro. Él y su compañero habían tramado un plan de que el avión se estrellara para cobrar el seguro de estas 8 personas que, sin saberlo, habían sido aseguradas. Por cierto, que una de ellas era el cuñado del socio de este señor que puso la bomba y que fue el que trajo la maleta. Él no sabía que había una bomba. En esa época simplemente le dio la maleta, oye, llévame esta maleta. Él la puso. La aeromoza, que por cierto no le tocaba volar ese vuelo, la puso en el compartimiento delantero. La idea era matar a los pilotos y que el avión pues se estrellara y decir que fue un accidente. Pero fue tal la resistencia del avión que el avión fue reparado y siguió volando. Este barítono pagó 30 años de prisión. Al final, fueron 29 años de prisión, iban a ser 30, y al final pues salió libre. Menos mal que no mató a nadie. Seguimos por este lado. Ups, se me voló. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, ya los DC-3 estaban ya en producción plena, a pleno régimen, y empezaron a llegar a todos los frentes. Los DC-3 lo usaron todos los bandos. ¿Por qué? Porque primero lo usaron los ingleses, lo usaron los japoneses, ¿sí? Los japoneses usaron también su versión del DC-3, y ya hablaremos de cuál era la versión que ellos venían produciendo. Ellos produjeron primero el DC-2 en 1938, y ese mismo año empezaron a producir el DC-3 bajo licencia. Los rusos produjeron su versión a partir de 1941. A través de la ley de préstamo de arriendo, empezaron a recibir los primeros DC-3 hacia el 42, y en ese mismo año fabricaron su propia versión, y hablaremos en breve. Aquí pueden ver las 3 versiones principales que se usaron. Estaba el C-47, que tenía piso reforzado, puerta doble amplia, el cono cortado, que ya lo veremos luego, que era para usar el remolque de planeadores. La versión japonesa, rusa, que llevaba pues una puerta rediseñada, motores revisados y ventanillas adicionales. Lo mismo que la versión japonesa, la Nakajima Showa L2D. Esta es la versión L2D última, que después sería fabricada por la Showa y llevaba ventanillas adicionales, motores 15, que eran los Pratt & Whitney R1830, cola rediseñada. El apodo de este avión era el Tabi y se usó por todo el Pacífico, estos aviones. Aquí pueden ver todas las versiones de este avión. Estas son las versiones que fueron capturadas. Estos aviones se estuvieron luego al servicio de los aliados en 1945 tras la capitulación de Japón. Y ahí van pintados de blanco con una cruz verde. Noten las ventanillas, como les dije, amplias que tenían estos aviones. Aquí se puede apreciar mejor en esta foto para, no sé, mejor visibilidad de los tripulantes de a bordo. En fin, la Lizunov Li-2, mismo DC-3, se revisaron los filtros de aire, eran más acortados. Los rusos fueron mucho más prácticos, adoptaron incluso hélices Hamilton cuatripala, las mismas que usaban el P-47. Observen estos cobertores, que no son cobertores, son pantallas de cierre para cuando el avión tuviera que operar en condiciones extremas de fría o de tierra, que no trae mucha tierra. Era la única variante que llevó esto. Cabe mencionarse también que este tipo de aeronave pues llevaba piso también reforzado e incluso llevaron torretas artilladas en la parte superior del avión. Los rusos fueron más prácticos. Ellos incluso a la puerta de emergencia le pusieron ventanas,
Pusieron esta torreta artillada en la parte de arriba, llevaban ametralladoras adicionales en los costados y lo usaron también hasta como bombardero. Esas fueron las principales diferencias entre los Little y los DC-3 originales. Este avión lamentablemente se estrelló contra una casa, matando a los 3 tripulantes, para mencionarse. Bien. Y aquí pueden ver esta foto, en pleno invierno, el avión pintado en blanco. Noten la torreta artillada arriba, noten las ametralladoras laterales, aquí en este puesto lateral, y aquí unos paracaidistas preparándose para despegar. Otros le siguieron. Permiso un segundo. El C-47 destronó al DC-5. Ahora, alguien me preguntaba, bueno, ¿por qué dices tú que el DC-5 le siguió al DC-3? Bueno, le siguió al DC-3 porque noten la cabina. La cabina es prácticamente la del mismo DC-3. Si tapamos la parte de atrás, pues no sabemos si es un DC-5 o un DC-3. De ahí se deriva después el DC-4 con la cabina misma, el DC-3, los DC-6, DC-7 y muchos aviones actuales como los 737, por ejemplo, los 727, los 707 y otros aeroviones, también rusos, se inspiraron en la cabina del DC-3. Y el que más se inspiró, no cae duda, fue este avión de Glenn Curtiss, el Curtiss Commando, que era pues un avión muy parecido al DC-3, bastante más grande, de más capacidad de carga, de velocidad, de vuelo de altura, pero con menos autonomía de vuelo. El Comando no pudo con el DC-3. Se producían tan cantidad los DC-3 que era más rentable comprar DC-3 que C-46 Comando. Y de hecho los C-46 Comando, a pesar que entraron en el 42 en primer vuelo, no sería sino hasta finales del 43 que se empezaron a usar masivamente. Y los S-3 efectivamente estuvieron a servicio de los nazis, en la Alemania nazi. La Lufthansa tenía un DC-3 propio que lo compraron ellos, pero también se quedaron con los DC-3 que fueron conquistando en diversos países de Europa. Muchos de ellos terminaron también en Italia, usados por Italia, y se usaron principalmente para transporte secreto y transporte de personalidades. Aquí vemos el equipo alemán de fútbol llegando a Tempelhof en un DC-3. El DC fue uno de Lufthansa, el primer DC-3 en aterrizar en Oslo, que por cierto se asientó aquí en Madrid, que es este que está aquí. Este es el DC-3 que le está hablando, el de WABB, tal cual llegó a Oslo, recién llegado, y aquí tal como quedó en el aterrizaje de emergencia que hizo en Madrid. Afortunadamente no hubo víctimas. Noten la puerta a la derecha, como les dije, es de los primeros DC-3 que hubo. Eso después desaparecería, como les dije. Bien. Los DC-3 en la KG-200, desafortunadamente no tengo fotos, pero esto es para darles una idea de cómo iban pintados estos aviones. Se sabe que se usaron para lanzamiento de espías en Inglaterra y en otra serie de misiones por la famosa KG-200, que era liderada por el coronel Otto Skorzeny. Misiones destacadas del DC-3 fueron tan versátiles los DC-3 que se usaron para múltiples misiones. Obviamente, la más famosa sería la del día D, con sus bandas pintadas en blanco y negro. Esto obedece a que ya desde 1942 los aliados sabían de que las tropas del eje poseían aviones capturados de ellos. La KG-200 no solamente operó aviones de transporte, sino también operó aviones americanos para atacar a los aviones aliados. Hay una historia que dice que días antes de la invasión de Normandía, Dwight Eisenhower se enteró de esta existencia de estos aviones un par de días antes y mandó, para diferenciar a los aviones aliados de los aviones infiltrados, que se pintaran las bandas de invasión. Así, los aviones de transporte y los aviones de caza llevaban estas bandas, las bandas blanca, roja y blanca y negra, perdón. Curiosamente no lo llevaron los bombarderos americanos, estas bandas. No sé por qué. La orden estricta era avión que no llevara estas bandas, avión que era considerado enemigo. Y eso fue que hicieron. Los DC-3 se usaron en varias operaciones en el Ártico y en el Antártico, como esta famosa, donde el primer avión en aterrizar en el Antártico fue el ¿Qué será, qué será? El 31 de octubre de 1956, durante la operación Deep Freeze. Otra importante operación fue la del 44, el puente aéreo sobre Berlín, en Tempelhof, tras el bloqueo de Berlín por parte de las tropas de la República Democrática Alemana. En la guerra de Vietnam se usaron dos versiones, como les dije. Una era esta, la Spooky, armado con 3 cañones, de 4 cañones de disparo oblicuo de 30 mm,
Gaby lanzando propaganda. Y así llegamos a los fantasmas. Le dieron este nombre por este emblema que empezaron a utilizar los DC-3 o C-47. Noten que se llevan 2 cañones en los costados, normalmente eran 4, de los cuales se usaban 3 y se dejaba uno para caso de emergencia. La idea del Spooky la desarrolla un teniente ya en 1956 que se llamaba Ron Terry, pero no es una idea nueva. La idea de un avión cañonero ya venía de la Primera Guerra Mundial. Los británicos lo querían usar. Después de la Primera Guerra Mundial, que no lo llegaron a utilizar, sino lo practicaron en los años 20, se dieron cuenta que disparando desde un costado, pues era más eficiente el avión. Bueno, sí lo usó un piloto británico en la Primera Guerra Mundial, pero en un Soviet Scout, porque no quería disparar por delante de la hélice porque no tenía sincronizador. O sea, estamos hablando ya de 1915. Pero donde se puso en práctica fue en los años 20, no se desarrolló, lamentablemente para los aliados, porque hubiera sido muy bueno en el día de tener unos cuantos cañoneros de estos. Ron Terry insistió tanto en el cañonero desde 1956 que por fin en 1960 le asignaron no un DC-3, sino un Convert 240. Lo puso en práctica, su teoría disparando con 4 ametralladoras laterales, pero al final tuvo que devolver el avión. Como estalla la guerra de Vietnam, y en Vietnam se necesitaba aviones cañoneros con urgencia, Terry puso en práctica su primer avión, que fue un C-47A, al que llamaron el dragón mágico, por una caricatura de Walt Disney que salía un dragón echando fuego. Este avión voló por esta idea en abril de 1965 y se fue hacia la llamada zona desmilitarizada o DMZ en el paralelo 17, que era una zona de 30 kilómetros tanto para el norte como para el sur que no podía pasar nadie. Pues esa día Bufferman y Dragon se encontró con tropas del ejército de Vietnam del Norte que estaban avanzando hacia el sur y gente del Vietcong. Cuando vieron el avión pensando que era un simple avión de transporte, empezaron a abrir fuego con sus AK-47. Y el piloto, que tenía además una mira, entre comillas, prestada de un F-4 Phantom e incorporada en su costado, lo que hizo fue mirar el avión hacia arriba y accionar el botón que hizo accionar las ametralladoras Brown de calibre 50. La plomación duró aproximadamente 30 a 40 minutos. Finalmente llegaron los helicópteros del ejército americano a la zona cuando se terminó el combate y todavía eran las 7 de la noche y estaban todavía contando cuerpos. Se calcula que en esta sola acción se mataron más de 200 soldados efectivos enemigos. Tanto fue la popularidad que inmediatamente sacaron la versión mejorada con los cañones de 37 milímetros, los Oerlikon que estaban aquí, Captain Oerlikon. Y así pues empezaron a usar Puffel Magic Dragon, que pasó a llamarse Spooky. El nombre Spooky vino porque había un confrontamiento entre los pilotos de caza y los de los aviones de transporte de ataque. Ellos adoptaron la designación SC-47, pero les dio rabia esto a los pilotos e insistieron tanto los de caza que al final le cambiaron por la designación AC-47. Pues bien, estando un día en una cafetería de una base aérea en Vietnam, se recibió la alarma de ataque a un puesto fronterizo del ejército survietnamita y pidieron pues un nombre clave. Entonces el operador radio le preguntó al de Vietnam que no le podían dar y había 2 pilotos de caza americanos y uno de ellos echando broma dijo pues llámale Spooky y el nombre caló. Desde entonces los AC-47, cosa que para cambiar la designación pasaron a llamarse Spooky y todos los aviones cañoneros americanos empiezan por ese. Así tenemos Spooky para el AC-47, luego estaba Sting, que era el que usaron para el C-119, que sería el que reemplazaría al AC-130, que fue el segundo cañonero que hubo, que le llamaban el Spooky, Stingray fue el otro que también hubo, y luego estaba el AC-130, Hércules. Me perdonan, pero no me acuerdo ahorita cómo le llamaban a Hércules, cañonero. De lo que me acuerdo les digo. Pero seguimos. Bien, este es Gaby, que está aquí lanzando pues patines de que la gente se rindiera, toda la propaganda. A estos aviones después les adaptarían un mega sticker por el cual la gente podía comunicarse con los de tierra, mandar la propaganda que era radiofónica. Por supuesto, les
México no le hacía gracia, le caía tiro. ¿Y qué hicieron los americanos? Pues volaban estos aviones de noche y volaban dos aviones juntos, Gaby y Spooky. Entonces muchas veces el locutor vietnamita le pedía encarecidamente a los soldados de abajo que no le dispararan, porque si no, abrirían la caja de Pandora y vendría el dragón. ¿Qué pasó? Muchas veces no obedecían en un principio y ahí empezaba la caja de Pandora, el fuego desde arriba. De modo que el Decor aprendió a nunca más disparar a un Gaby. Por supuesto, el DC-3 no pasó desapercibido para otra función, la de espía y de comunicaciones. Así vemos cómo surgen los S-47P. Estos aviones, sobre las antenas originales, incorporaron una serie de antenas múltiples de todo tipo de comunicaciones, incluyendo esta antena guía que se bajaba desde adentro del avión para obtener una mejor frecuencia. Se les incorporó un radar meteorológico que les permitía volar en cualquier tipo de condiciones atmosféricas. Podían volar de día y de noche, mientras se espiaban todas las comunicaciones del enemigo. Estos aviones fueron exportados a muchos países, incluyendo Latinoamérica. Como pueden ver, este superviviente que está aquí, este avión se encuentra en el Museo Aéreo de Maracay y es un S-47. Este avión se usó durante la década de los 60 para no solamente inspeccionar zonas y control de frontera, sino lanzamiento de paracaidistas e infiltración de comandos. Este avión se usó en los años 60, durante la época fuerte de la guerrilla en Venezuela, y gracias al calor de Maracay, la ciudad donde se encuentra el avión, pues el aparato se mantiene en muy buena condición. Vamos a ver un par de detalles que quería mostrarles antes que me olvide. Uno, los DC-3 originales llevaban todos las superficies enteladas. Todas las superficies estas de los timones, de los alerones, eran en tela. En las versiones de la posguerra se sustituyó por aluminio ligero. Un detalle interesante también con respecto a que hace diferente uno de otras versiones. Las versiones originales, digamos la segunda generación, que ya llevan la puerta de un costado al izquierdo, tenían esto en pico. Como lo pueden apreciar aquí, esta era la cola original de los DC-3. La versión que vinieron posterior, la de la década de los 40 en adelante, como la de nuestro avión del Museo del Aire, no llevaba el pico, esto llevaba cortado. Y eso se cortaba ¿para qué? Para poder meter aquí un gancho y poder remolcar planeadores. Así que nos encontramos con que hay dos variantes del DC-3 en cuanto a la cola. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, surgió un frenesí por crear el avión definitivo, el avión que reemplazara al DC-3. Douglas pensó que podía agarrar y crear un avión capaz de eso, pero ellos partieron de un punto, decían que solo un DC-3 podía reemplazar a un DC-3. Y así surge el Super DC-3. En el Super DC-3 se tomó toda la sección central del DC-3, la misma, y se le adaptó un ala de nuevo diseño. Se adaptó nuevos estabilizadores y se adaptaría nuevo estabilizador de cola. Solamente le llamó la atención de la Armada norteamericana, que los denominó R4D5, que al principio era el mismo C-47, pero con estas mejoras de estabilizadores, y después vendrían esta nueva versión, que lo denominaron R4D8. Tenía unas excelentes prestaciones de vuelo. Noten que incorporaba además carenado en las ruedas, con lo cual era mucho más aerodinámico el avión para volar. Y una deriva estabilizadora que la veríamos más adelante en los futuros cuatrimotores DC-7. Lo mismo en los DC-6. No caló esta versión porque, entre otras razones, había, por un lado, mucho excedente de DC-3, con lo cual era más fácil comprar un DC-3 que no un C-117, como le llamaron a este avión, al Super DC-3. Pero es que además surgieron nuevos competidores. En Estados Unidos aparecieron los Martin 202, luego estaban los Conver 240, los 202 tuvieron, por cierto, problemas de fatiga de metal, se estrellaron, tuvieron que rediseñarlo y sacar la versión 404. En Rusia apareció el Ilyushin Il-12 y los Il-14, que era, parece que una mezcolanza entre tres cosas, entre tres aviones. Por un lado, parecido a un DC-3, por otro lado, con la cabina en parte tomada de un C-46, y el sistema de rueda de cola de un Conver. Pero aún así, estos salieron muy buenos, estos aviones, muy resistentes, y se usaron en todos los países del Pacto de Varsovia, hasta bien entrada la década de los 80.
Luego estaba en Holanda y en Inglaterra y en Holanda, pues el Halley Fitzgerald, los Fokker F-27, que fueron muy buenos aviones. No sé por qué los Halley Fitzgerald no tuvieron tanto éxito, fue muy moderado. Pero aún así, el DC-3 se siguió vendiendo muy bien. Muy bien, pues hablemos de los DC-3 en España. Los DC-3 en España lo usaron tanto el Ejército del Aire, como la Iberia, como la Esparta. Voy a ser breve aquí porque no me dio mucho tiempo para conseguir información, pero les voy a decir lo que sé de estos aviones. Bueno, por alguna razón no se me guardó lo que yo tenía aquí puesto, así que vamos a hablar sobre estas diapositivas. Los DC-3 en España, los primeros DC-3 llegaron en el 42 para la nueva Iberia. Y eran DC-3 que iban desde Inglaterra a África. Por alguna razón aterrizaron por error en una base militar española y fueron requisados estos dos primeros DC-3. Los DC-3 siguieron pues a posteriori una carrera en que empezaron a llegar poco a poco en tandas a Iberia en los años 50. En el 56 el ejército del aire compró los dos primeros DC-3 a Iberia, pero a posteriori, gracias a la ley del programa de asistencia militar estadounidense, conocido como MAP, en dos buenas tandas se empezaron a recibir DC-3 comprados directamente a Estados Unidos. Estos aviones recibidos a Estados Unidos llegaron primero en el 56, la segunda tanda llegó en 1961 y estuvieron en servicio en el Ejército del Aire Español hasta bien entrada la década de los 80, que es cuando empiezan a ser dados de baja y reemplazados primero por los aviones Caribou y luego por los aviones Casa C-212 Aviocar. Voy a mencionar un detalle interesante, un hecho extraño. Este hecho extraño tuvo lugar en 1980. Un empresario alemán, Kurfis, adquirió un DC-3 que se denominó T-3 a estos aviones y un Junkers Ju-52 que le llamaron, por cierto, estos aviones se les llamaron los Casa CL-212, T2, le llamaron CL-352. Y estos aviones pues se los iba a llevar. Estos aviones volarían desde Madrid, Cuatro Vientos, hasta Múnich, Alemania, pasando por el aeropuerto del Prat de Barcelona. Pero el DC-3 nunca llegó. El DC-3 despegó, además con unas condiciones raras porque no, le faltaba una pieza que le había robado, se la pusieron, no tenía permiso, se despegó del aeropuerto de Cuatro Vientos. Y misteriosamente apareció por Villaviciosa, ¿no?, llevándose casi por delante a una Piper Cherokee, quien reportó el avión en vuelo en sentido contrario. Nunca se encontró ni el avión ni a los tripulantes de este avión. Así termina la historia. Los DC-3 se usaron aquí, incluso por Esparta, también entrada la década de los 70, cuando fueron finalmente retirados de baja. Bien, en resumen de los DC-3, vemos que la evolución del DC-3 fue desde el DC-2 hasta llegar al C-117D, que estos fueron todas las variantes del DC-3 con motores a pistón. Los DC-3 llegaron bien lejos. En el 75 aniversario, el DC-3 todavía seguían volando una cantidad enorme de estos aparatos. Se llegaron a fabricar más de 16.900 y pico DC-3 en todo el mundo, pero todavía seguía volando un DC-2. Y aquí en Oscos podemos ver el DC-2 marcado. Ese que está aquí se llama Trevor Morrison, que estuvo volando con un DC-3 de la empresa Herpa Wings, que fabrica modelos a escala. Y Trevor Morrison tiene una página web que se llama DC-3 Hangar, que ya tiene 22 años en circulación. Y después le demos algunas de las ilustraciones, entre ellas la que estamos viendo. Pero el DC-3 no muere. El problema del DC-3 es que se iba a morir. ¿Por qué? Porque los motores Pratt & Whitney radiales utilizaron un combustible que ya no se fabrica, el JP5. El JP5 es un combustible de 130 octanos, muy volátil. Fue descontinuado, fue reemplazado por el JP1, por el Jetta 1, perdón, que oscila entre los 87 a 112 octanos. Con lo cual, el periodo de vida de estos aviones se iba acortando. De modo que mucha gente empezó a pensar en un reemplazo verdadero de estos aviones, o por lo menos perpetuar estos aviones en vuelo. Y los primeros a empezar en esto fueron los ingleses. Los ingleses hicieron experimentos con los Rolls-Royce Dart. Y así crearon su primera versión del turbo DC-3, el DC-3 Dart.
No sé cuál sería la razón, posiblemente el exceso de motores que había en aquel momento, de motores Pratt & Whitney radiales, que hicieron de que pronto volvieran otra vez a los motores a pistón. Y este avión pues lo retornaron a su motor a pistón. En Estados Unidos hubo un señor que se llamaba Jack Conroy. Conroy compró un bucket discount y utilizó unos motores Time. Así que él agarró, hizo su propia versión de DC-3 Turbo y para eso utilizó primero un Super DC-3 que le puso los 4 motores. Luego después utilizó 2 de los motores del discount y utilizó los otros 2 para su DC-3. Y la verdad que el avión volaba muy bien, pero tenía un problema. La FAA, que fue la sucesora directa de la CAB, que hablamos inicialmente, le prohibió ese tipo de desarrollo. Conroy decidió entonces sacar el triturbo, y esa es la versión que estamos viendo aquí, que intentó promoverla sin éxito, incluso como servir para avión de patrulla aerocostera. No gustó la verdad, y la verdad que es bastante feo este avión así, pero estuvo cerca. Lamentablemente Jack Conroy fallece de cáncer y el proyecto se quedó engavetado, pero no por mucho. Llegó otro visionario y así aparece el avión definitivo, el BP-67, el turbodac definitivo. Este visionario era Warren Basler. Basler compra un galpón en Osco, Illinois, en Osco, Wisconsin, perdón, y él es el que desarrolla eso, la base del anterior turbo, él es el que desarrolla el BT-67 o el turbo definitivo, pero fue más allá de esto. Warren Basler decide ampliar más aún el avión, alargando el fuselaje, le hacen mejoras al aparato, le cambian una cantidad de piezas de metal por pieza de materiales compuestos, le pone motores Pratt & Whitney PT67, un tanque de combustible de más capacidad en el centro, le mete sistema hidráulico al volante del avión y le pone un sistema de cabina totalmente instalada y digital, por lo cual el avión entra en el siglo XXI. Las hélices son reemplazadas por hélices, las originales de Hamilton son reemplazadas por hélices Hartzell de 5 palas de cambio eléctrico, muy avanzado. El avión fue un batacazo, se ha vendido, se sigue vendiendo hoy en día. De hecho, en el 2017, la Armada Colombiana mandó 3 DC-3 para ser transformados a la versión BT-67 y casualmente le llaman los fantasmas. Y los fantasmas siguen volando hoy por hoy en la Fuerza Aérea Colombiana, equipados ahora con cañones de ataque más potentes, con radar meteorológico, con cámaras de infrarroja y mira láser, con lo cual pues esperamos tener DC-3 para rato. Bueno, pero no está solo. Otra empresa lo acompaña, Preferred Touring 3, del cual tuve estos dibujos. Los de Preferred Touring 3 mejoraron aún más los sistemas de combustible y aquí podemos ver cómo ellos explican el proceso del desarrollo de su versión, cómo ellos alargan el fuselaje del avión, vean el nuevo soporte que se monta el motor y aquí vemos el carenado. Un detalle bien interesante de los carenados. Los carenados de Basler, los escapes ya no van a los lados, sino van hacia arriba. Y esto hizo de que el avión, que fue adaptado por cierto por las Fuerzas Armadas pakistaníes, pues sea, al tenerlo hacia arriba, sea prácticamente invisible a la emisión infrarroja o el calor infrarrojo que puede generar los motores del avión en sí. Con lo cual, perseguir este avión buscando calor con un sistema antiaire, que puede ser un Stella, pues lo hace invisible. Aquí pueden ver un detalle de un motor, el Pratt & Whitney PT6 Turbo, que lleva la caja reductora. Aquí pueden ver todas las partes del mismo. Es un motor mucho más ligero y esa es la razón por la cual también se alarga la estructura de fuselaje del avión, que pasa de 21 puestos a 35 puestos de pasaje, permitiendo incluso más capacidad de carga del aparato. El éxito es tan grande y al igual que su antecesor, el DC-3 original, los turbodacs se siguen vendiendo en todo el mundo y se utilizan para múltiples misiones. Esta sería la versión BT-67 usado por la Armada de Colombia. Aquí pueden ver el radar, la cámara infrarroja que está aquí situada. Aquí lo pueden ver en África en una misión de carga, despegando en pista no preparada. Este que está aquí es de la NASA y se utiliza para expedición geofísica por el Ártico y el Antártico. Con esto ellos miden
cómo va el proceso del deshielo en África. Aquí vemos otra versión. Este está equipado también para estudios geofísicos. Este se encuentra en Nueva Zelanda. Noten aquí los sistemas de mediciones que él tiene, incluso con esta cola aquí alargada. Y aquí se puede ver en el Ártico. El avión está equipado con esquíes. Eso es lo que permite la versatilidad del avión y que el avión siga todavía hoy en día en servicio. Aquí pueden ver pues estos enoscos. Esto fue en fecha reciente, el año pasado concretamente. 16.079 unidades se llegaron a fabricar hoy por hoy de este avión. Aquí pueden ver los hechos más importantes, podemos repasarlos rápidamente. Del 39 al 45 estuvo en la Segunda Guerra Mundial, del 50 al 53 en Corea, del 50 también a los 60 en los diversos conflictos independentistas de las colonias africanas. Perdón. Se usó en la Guerra de Vietnam, se usó en varios conflictos en Latinoamérica y en África. Quizás el más memorable sea cuando ocurrió la famosa Guerra del Salvador, donde estos aviones se usaron incluso como cañoneros por allí también. Y las variantes del DC-3. Aquí pueden ver las cifras, se las dejo para que las puedan ver con calma. El DC-3 se utilizó múltiples formas y en todas sus variantes. Como pueden ver, 16.079 divididas entre 400 para meter en servicio en el 98. El problema del DC-3 es que cada vez hay menos. A pesar de tener motores más potentes que lo permiten volar hacia el siglo XXI, cada vez hay menos DC-3. Y aquí están todos los derivados. Esto, el que lo quiera ver, que lo ven con calma. Les he puesto además un cuadro comparativo de cómo fue evolucionando las características de vuelo de los aviones desde antes del DC-3 a los actuales. Aquí lo pueden ver. Podemos apreciar cómo del Fokker F-10, que lleva 2 tripulantes y 12 pasajeros, pasamos al Basler BT-67 con capacidad de 33 puestos y un techo de servicio de 25.000 pies de altura, es decir, 7.062 metros de altura, que era muy superior al del F-7, que era apenas de 18.000 pies. Si ven después con calma, estas características van a notar que sorpresivamente el Super S3 pues tenía más capacidad y mucho mejores prestaciones de vuelo, salvo el techo de servicio que era inferior al del BT-67. Obviamente, por factor de tiempo no lo puedo leer todo esto lo haré ustedes con calma. Aquí les he dejado pues el Windows 47, el DC1, el DC2, por supuesto el DC3, que ha llegado pues hasta nuestros días. Pues bien, agradezco la atención de todos vosotros, sobre todo a Ignacio Complaints, a Tremo Morrison, Tono Moore, Ivo Moll, Dimitri Militaria, no sé el nombre, cuando me lo puso. Sancho fue el último que me aportó 7 fotos. Aquí pueden tener todas las referencias que quieren ver para que pues puedan ver con calma pues toda la información si quieren ahondar. Finalmente, pues muchas gracias a todos por estar conmigo y si tenéis preguntas, por favor, son bienvenidas. Bueno, oye, muy interesante, Jorge. La verdad es que me ha encantado. Hemos tenido problemas con el audio, bastantes, porque iba y venía y tenía una calidad un poco irregular. No sé si era quizás el micrófono del portátil, etcétera, pero bueno, es lo que ha habido. Yo creo que ha gustado mucho y nada. Y ahora, si queréis hacer preguntas o intervenir, me lo ponéis por el chat y os habilito vídeo y audio. A ver, Andrés nos dice que es muy interesante, Jorge, y que enhorabuena. Gracias. Gracias, Andrés. Lo ves, ¿no? Luis también dice que magnífica presentación, a pesar del audio, que es lo que te comentaba, que el audio, bueno, pues ha dado un poquito de guerra. Me comprometo a pedirle a los Reyes Magos unos auriculares y un micrófono mejor. Eso para es. Próximos eventos. Eso es. Vamos a ver. No sé si tenéis más, si alguien tiene preguntas, que me lo ponga por el chat. Bueno, Jorge, ha habido en torno a los 40 participantes. A ver, hay un mensaje aquí. Muchas gracias por vuestra dedicación a la charla, súper interesante, de José Sepúlveda. Javier, también dando las gracias, Jorge. Muy interesante. Y nada, Ramón, también insuperable, muchas gracias.
Jorge, te iba a preguntar por la anécdota esa que cuentan, que yo creo que es cierta, no lo sé, de una tripulación que tuvo no sé, un fallo de motor o se quedaron sin combustible y se lanzaron en paracaídas del avión ante lo inminente del choque, y el avión apareció suavemente posado en un prado unas millas más allá. El avión aterrizó solo y sin ningún problema. No sé si esto es cierto, si tienes datos de esa anécdota. El único caso que yo conozco es el que llaman el corn bomber o bombardero de maíz. Y no era un DC-3, ese era un Convair F-102 Delta Dagger. El Ajá. piloto se metió en una médica de tormenta de nieve, terrible y tal, y se eyecta. Eso fue creo que fue en Utah, que él se eyectó. Y el avión pues siguió volando solo, y el aparato pues al quedarse sin combustible pues no cayó, sino que se planeó y se aterrizó suavemente en medio de un campo de maíz. Este Convair pues fue recuperado, le pusieron su cabina de vuelta y se encuentra ahora actualmente en exhibición en el Museo Aéreo de Dayton, Ohio. Pues, que estaba íntegro, el avión íntegro, no tuvo ningún problema, es un caso atípico. Yo desde ese 3, la verdad, no he sabido decir. Tengo una duda yo personalmente que no he podido, a ver si me la puede confirmar, por favor. Alguien dijo una vez, me preguntó, si un DC-3 podía aterrizar con las ruedas subidas sin sufrir daños, porque el avión, como tiene las ruedas semisalinas, supuestamente se podía deslizar sobre el pavimento. Entonces, si alguien del público me puede dar respuesta a esa pregunta. No. Está Herminio ahí, veo a Herminio. No sé si Herminio, espérate, a ver si tiene el audio. Un momento, que tiene el audio desconectado. A ver, Herminio, ya tienes el audio. Espera, a ver. Tienes que activar tu audio, Herminio. Espérate, a ver. Reiniciar audio. Ahora lo tengo. Ahora, perfecto, ahora te oímos. Ahora lo tengo. Bueno, Jorge, magnífica toda la exposición que has hecho, muy verídica toda y extensísima. Yo, que tengo muchas horas de DC3, pues no sabía la mitad de las cosas que has contado. Pero hay una cosa que yo creo que se te ha olvidado, de las pocas, lo has dicho todo. Y es que en Iberia yo volé durante mucho tiempo la línea Málaga-Melilla, y entonces Melilla no tenía todavía aeropuerto, íbamos a Nador. Nador es en territorio marroquí, entonces es un campo corto, y el DC-3 pues no cumplía todas las especificaciones de segundo segmento en el despegue en el caso de que se parara un motor. Y entonces lo operábamos con cohetes. Yo creo que es de los pocos aviones, perdón, DC-3, que se ha operado con cohetes, despegando con cohetes. Sí, no es que despegáramos se me olvidó mencionar. Con jatos, sí. No es que despegáramos con cohetes, es que los llevábamos los cohetes para que en el caso de que se parara un motor, entonces disparábamos el cohete, los dos cohetes que llevaba, y pues bueno, no hacía gran cosa. Subía un poco hasta 1000 pies, pero era lo suficiente como para dar la vuelta y volver a tomar tierra. Bueno, eso es una curiosidad que es de las pocas que se te ha olvidado, porque de lo demás lo has dicho todo. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer un paréntesis, una postdata. Sí, los DC-3, bueno, es verdad, no sabía esa anécdota, muy interesante, por cierto, Herminio. Sí, tampoco. Y uno, pues, aquí eso es lo bueno de estos foros, ¿no? Que uno aprende cosas. Voy a mencionar un caso, y esto lo pueden comprobar a ustedes con el DC-3 del museo, ¿eh? Los invito a que lo vean, si les dejan pasar, claro. Los DC-3 fueron los únicos aviones de carga, aparte de los C-130, estar equipados con sistema Yato. El Yato eran unos cohetes que se instalaban en la parte inferior del avión para despegar y aterrizar cortamente. Solamente lo usaron los de la Fuerza Aérea Estadounidense y, curiosamente, pues algunos en Chile también llevaron Yato. Ahora, esto es un misterio para mí. Nuestro DC-3, para que lo sepáis, estuvo asignado en la California, en una base militar allí, y solamente se usó durante la guerra para transportar personal y tropas dentro de Estados Unidos. Bien, el 6 de agosto de 1945, sí, 6 de agosto, ese día, mientras los americanos estaban tirando la bomba nuclear en Hiroshima, nuestro DC-3 tuvo una aterrizaje de emergencia y se partió el tren de aterrizaje. Según las informaciones que yo tengo de nuestro DC-3, pues no lo puse porque no me dio tiempo, si me pasó. Les voy a contar esto aquí brevemente. Nuestro DC-3 estuvo reparado. Fue enviado a Pima, donde está el famoso desierto de Arizona, donde almacenan los aviones, y ahí estuvo almacenado hasta 1950. Una vez allí, en ese año, lo compra una empresa
que se especializaban en desguazar aviones y lo usan durante toda la década del 50 hasta el 60 como un avión pues, de transporte de materiales y cosas de estas. Después lo compra el Ejército del Aire y lo adopta como T3 y le da la designación T336. Y este aparato pues estuvo en servicio hasta hasta el 6 de octubre de 1972, si no me recuerdo, donde el avión es dejado de baja, lo dejan exactamente en el sitio donde está hoy en día nuestro avión, que en aquel momento era un terreno baldío. Bueno, y después se funda el museo en los años 80, oficialmente. Pero el caso es este. Si observan nuestro avión, y este es el misterio, verán que en la parte inferior del fuselaje hay unos soportes. Esos soportes eran lo que se ponían los yatos. La duda mía es, ¿cómo es que este avión, que estuvo en pleno territorio americano hasta 1945, en servicio con las Fuerzas Armadas estadounidenses, lleva yatos, si después de 45, pues el avión fue dado de baja? Solamente los yatos lo llevan las entidades militares. Y lo más curioso es que el avión, o sea, los yatos aparecen en la década del 50. Para mí es un misterio, pero eso se lo invito a que lo vean. Y le digo que sí, que el DC-3 fue el único avión en llevar jatos. Pregunta, jóvenes. Mira, dice Javier que hace poco leyó bueno, pues en el grupo, supongo, de guías, un artículo sobre el Sully español, un piloto de Iberia que amerizó con un DC-3 cerca de Lanzarote por un fallo de motores. Yo no tenía, o sea, conozco una anécdota similar, pero fue en la base de Gando y con un Pedro. Pero no, esto yo no lo conocía, no sé si tú sabes algo. Yo lo que sabía era que había un DC-3 que estaba volando en Gran Canaria, llevaba, creo que eran 10 o 15 pasajeros a bordo. El avión tuvo una falla súbita de motor. Vi este caso en YouTube, por cierto. Busquen en Mauricio PC, o PC Mauricio, pero no es PC Mauricio, disculpen. Y el avión falla, y entonces, bueno, no logra llegar a tierra. El piloto coge, amariza el avión suavemente y salvo todos los pasajeros, salvo un pasajero, todo el mundo se salva. Y es que este pasajero le entró una crisis de pánico, se agarró al avión, no quería salir del avión y tal, por mucho que el piloto lo quería obligar a salir, no quería salir. El piloto al final, viendo que el avión se hundía, pues se lanza al agua y el pasajero se murió de un paro cardíaco ahí a bordo. El piloto estuvo, creo que fueron 10 años peleando judicialmente el caso. Al final se le exoneraron los cargos porque él no tuvo la culpa que este pasajero le entrara en una crisis nerviosa y se murió de un infarto. Pero eso fue el único caso que yo supe. Y el avión, pues hoy en día, pues es un templo de visita de los submarinistas, porque quedó una sola pieza. Eso es el único caso que yo sé. De resto, sí, no les sé decir. Ya. Yo tampoco, no conocía esta anécdota. No la conocía. A ver, me parece que estaba Ignacio por aquí. No sé si... A ver... Ignacio. Sí, ya he conseguido conectarme otra vez. He llegado a tiempo de oírle la última parte de lo que hablaba del Sully español. Sí. Es lo mismo que yo he leído sobre él, sobre este hombre. Yo no lo conocía. ¿Tienes el vídeo desconectado, Ignacio? Sí, lo conecto ahora mismo. Bueno. Pero dado que tú lo has llevado y seguro que tan estupendamente, poco más tengo yo que hacer aquí. Hemos tenido algún problema de sonido, pero bueno. Sí, eso lo hemos visto, como te comentaba, antes incluso de empezar, cuando hemos hecho la prueba, sí. Se veía, pero debe ser algún problema porque ha hecho prueba Jorge acercándose, alejándose, sí. Y es que oscila, debe ser del propio micrófono. Bueno, pero lo ha suplido la calidad de la... He de decirte, Ignacio, que lo ha suplido la calidad de la charla, que ha sido muy interesante y ha aportado un montón de cosas, Jorge, que yo creo que muchos no sabíamos, ¿no? Entonces, pues bueno. Pues yo, por mi parte, nada más. No sé si hay alguna pregunta más o algo más. ¿Queréis aportar algo más? No parece. Bueno, pues si no hay, solamente, en primer lugar, agradecerle a Diego, que me ha suplido, seguro que con amplia ventaja. No, a Jorge. Y agradecerle sobre todo a Jorge la conferencia. Sí, magnífica, por cierto. Oye, Jorge, quizás
te pida la presentación, solo para mi uso exclusivo, de verdad que no pienso difundirla, pero me parece magnífica la presentación y hay un montón de datos que me han parecido magníficos. Bueno, antes que nada, pues yo agradezco a todos los que han estado aquí con nosotros en este día de hoy. Permite decirles que, bueno, la presentación, compártela, porque el objetivo mío no es que se quede engavetada en un ordenador, sino que la gente conozca las actividades no solo ¿cómo te digo?, de los que estamos aquí trabajando por el museo, sino de AMA. Es una manera de dar también, pues, expandir la cultura y dar a conocer a AMA a nivel fuera del museo. De nada me sirve dar una exposición a un grupo cerrado y que quede luego engavetado. Hay que promoverla. Por mí, si quieres compartirla, bienvenido es. Pues si me autorizas, cualquiera de los socios que quiera me escribe un correo y yo la circulo cuando tenga la presentación de Jorge. Y agradecerte de nuevo, Jorge, el magnífico trabajo que estás haciendo con el DC3 del museo y que has hecho hoy con la presentación y la difusión de este avión que para muchos es un avión, es un icono de la aviación y historia de la aviación. Pues nada, me despido de vosotros, Jorge, Ignacio y al resto, que veo que hoy hemos tenido bastante aforo. ¿Vale? Muchas gracias a todos, que tengan feliz fin de semana y cuidado con el COVID, ¿eh? Pórtense mal si pueden. Eso es. Un abrazo para todos. Un abrazo fuerte. Adiós. Hasta luego.